Vamos a calentar un poquito el ambiente, como todos los lunes, a pedido de la hinchada. Bueno, nosotros somos así, populistas, bien populistas. Si lo pide la gente, nosotros estamos ahí para dar lo que nos piden. Calentando el ambiente, sí señor. Muy bien. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Hay que ahorrar energía, así que estamos a disposición para calentar el ambiente, me dijeron. Bueno, listo, si va a calentar el ambiente Sartelli. Pero me dicen que se va, se fuga. Y acá todo se fuga. Acá todo se fuga. Mami, esto es como... Mami. Mira, es interesante dos cosas. Primero, hoy me acordé, cuando estaba pensando en esto, me acordé de una serie que yo veía cuando era chico, allá por los años 80, que se llamaba Fuga del siglo XXIII. Oh, la acabo de ver, buscando una imagen para identificar su columna de hoy, y digo, mirá los gallegos lo que hacían, Fuga del siglo XXIII. Sí, señor. Yeah, y resulta que en esa serie toda la gente crecía hasta cierta edad, hasta los 30 años, no me acuerdo cómo era bien el detalle, y después como había sobrepoblación, directamente se hacía una fiesta, que se suponía que era la fiesta de la renovación, y donde todo el mundo se juntaba y festejaba que la gente iba a ser renovada, iba a volver a nacer, que no sé cuánto, en realidad los mataban, porque no había espacio para más. La tierra había sido devastada y la población vivía en una ciudad que era una gran cúpula, que no podía salir al exterior, ¿no? Bueno, de alguna manera es una metáfora interesante de la sociedad argentina, ¿no? Porque la Argentina vive así, como en una cúpula, donde todo crece hasta que se lleva por delante, se topa con el techo, y entonces a partir de ahí hay que empezar a tirar gente para afuera. El protagonista era un tal Logan, ¿no? Que lo hacía Michael York, y que lo caracterizaba es que se escapaba, se daba cuenta, había una resistencia ahí adentro, una política de gente que resistía, que decía que existía gente vieja, que no era cierto que todo el mundo era joven, y que entonces que había otra vida por ahí fuera. Entonces toda la idea era que el tipo se escapaba y después había un personaje, el malo, por supuesto, que lo perseguía para todos lados, porque no se podía aceptar que alguien descubriera ese secreto, ¿no? Bueno, si sacamos qué enferma línea argumental y qué interesante al mismo tiempo, ¿no? Bueno, es que la Argentina es eso. Acá hay una solución para estos problemas, ya lo hemos dicho, pero se persigue al que es capaz de decirlo, decir, mirá, acá se puede vivir mejor, no estamos condenados a esto. Hay un punto en el cual los argentinos vamos a entrar, ya estamos entrando, digamos, ya lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, pero ahora se corporiza, a una etapa muy crítica de la vida social argentina, una etapa que va digamos, de alguna manera a hacernos acordar, ¿sí?, que nos supera lo que vivimos ya en el 2001, y los que tenemos cierta edad, lo que vivimos ya en el 89, y los que tienen cierta edad, incluso un poco más que la mía, con más claridad, el 75, y así podemos seguir. Es decir, esta película la vimos muchas veces, la hemos dicho un montón de veces, y esta película siempre termina mal, siempre termina con peores condiciones de vida. A ver si trato de traducir un poco esto. Vos decís que, porque en esos procesos que vos acabas de señalar, a un proceso de crisis, que además sistemáticamente esos procesos de crisis que acabas de plantear son procesos de crisis de gobiernos no peronistas, la sociedad corre en ayuda del peronismo para poder salir del proceso de crisis. Esto es lo que no necesariamente. Pensá que el Rodrigazo se llevó puesto el gobierno peronista. Ajá. ¿No? O sea, no es necesario que sea un no peronista el que esté. En este caso se dio esa situación. Si no hubiera sido por la soja, que amortiguó muchísimo la crisis del 2008, muy probablemente se hubiese llevado por delante, se hubiese llevado por Cristina. No es necesario que sea, digamos, una sucesión de ese tipo. Es decir, expansión peronismo, contracción no peronismo. Lo que sucede es que, bueno,
objetivamente las cosas se dieron así. Pero está muy claro que si Menem conseguía la reelección, lo agarraba él. O sea, tuvo suerte, dice antes. Cristina ya la veía clara, en el sentido de que, bueno, esto no va para más, que le toque a otro, la famosa bomba. Digamos, todo el mundo lo ve claro esto. Ahora está sobre la mesa una serie de cuestiones que es interesante discutir, porque después dicen que uno no lo dijo o la gente no recuerda cuando uno dijo las cosas contra la corriente, es decir, contra la opinión general. Yo en una columna de Frecuencia Cero, pues de enero o febrero de 2018, sí, cuando a poco de que Macri había producido el masazo amarillo, masazo que yo anticipé, yo dije, Macri está corriendo una carrera contra la deuda. Si la pierde, le va a ir mal. En el momento en que todo el mundo ya daba por descontado que Macri iba a la reelección caminando. Es decir, uno no puede anticipar con pelos y señales. A ver, Hernán, el 22 de marzo del 2020 sacar todos los dólares porque el 23 se viene el cepo. Eso es imposible. Uno va viendo las tendencias generales y acá pueden pasar estas cosas. Y efectivamente lo que pasó es que más o menos por agosto o septiembre del año pasado Macri perdió la carrera contra la deuda. Y toda la discusión, ¿cuál fue a partir de ahí? Y la discusión fue cuándo logra la reactivación de la economía a los efectos de que más o menos llegue mejor parado a agosto. Y eso no pasó. Y bueno, después como le fue. En todo caso a uno lo sorprendió la magnitud de la victoria del otro, pero lo que estaba claro es que esta era una línea bastante previsible, pero no porque uno es mago, sino simplemente porque esta película ya la vimos. La columna pasada la hicimos sobre la base de combinaciones de fechas, 89, 98, etcétera, etcétera. Es un hecho cíclico de la Argentina. Por eso esta idea de fuga del siglo XXIII, esta idea de que se lleva por delante un techo y rebota y vuelve para atrás. Y a lo largo del tiempo va describiendo una curva que tiende a descender, y por lo tanto por eso los argentinos somos cada vez más pobres. Entonces lo que hoy estamos viendo es echarle las culpas a Mauricio, ¿no? Porque adoptó la receta del Fondo Monetario Internacional. No es cierto. O sea, Mauricio está como está porque no las adoptó, porque arrancó su gobierno con el famoso gradualismo, es decir, porque intentó ahogar la bomba con 100.000 millones de dólares. Si hubiese hecho el ajuste, no sé cómo estaríamos hoy, pero está claro que no es esta la situación. Lo que está claro es que si hubiera hecho el ajuste, probablemente se hubiese ido en el 2017. Digamos. Eso, digamos, era imprevisible, era previsible que él no iba a poder hacer lo que quería hacer. Pero el ajuste no es más que lo que está haciendo la realidad ahora. O sea, el ajuste no es una palabra mágica. Pasamos por y después estamos bien. No, el ajuste significa que se obliga a la conjunto de la sociedad argentina a aceptar condiciones de existencia más degradadas. Eso es. El ajuste es el momento en el cual se baja el escalón. Después, si hay una pequeña o importante reactivación posterior, nunca se llega al punto anterior. Entonces, ahora, el peor gobierno de la historia, como de la Rúa, el peor gobierno de la historia. Si hubiese tenido las hojas $600, también soy el mejor gobierno de la historia. Es interesante revisar el concepto de fuga, porque ahora todo el mundo se queja de la fuga de dólares bajo Macri, y se queja del cepo como si no hubiera habido cepo antes, ¿no? Pero si vos revisás las cifras de la evolución de la fuga de capitales, bajo el kirchnerismo se fugaron 102.000 millones de dólares en 10 años, repartidos de la siguiente manera. Bajo Néstor se fugaron 17.000. Bajo Cristina, primer gobierno, se fugaron 70.000 millones de dólares. Bajo Cristina, segundo gobierno, 14.000, y es una cifra relativamente baja, entre otras cosas porque hubo cepo, o sea, no se fugaron porque no se podían fugar. Y bajo Macri se llevan fugados más o menos 70.000, es decir, está empatado con Cristina 1. Ahora, si vos ves esta curva que sube y baja como una montaña rusa, ¿qué es lo que estás viendo? Uno, que no importa quién es el que gobierna.
Lo que sucede aquí es que una vez que se alcanza el límite del mercado interno, el capital no tiene nada que hacer rentable en la Argentina. Y como no tiene nada que hacer rentable en la Argentina, ¿qué se va? ¿Qué se va a quedar haciendo? Viene acá, especula, algunos hacen inversiones, y cuando las cosas no van, se las toman. Eduardo, ¿y por qué las cosas no cuando nosotros empezamos esta columna, la hipótesis fue el adiós a la Argentina, ¿sí? O sea, claro. la hipótesis de tu trabajo, que lleva a entender que la Argentina no fue nunca, o no será, aquella que nos vienen contando como canzoneta eterna. La Argentina no es ese país industrialista que nos siguen vendiendo muchos de quienes creen que todavía poniendo una imagen en la boleta, la gente va y mete la boleta en la urna esperando que vuelva el pleno empleo y el proceso ascendente dentro de la sociedad, ¿no? Esa lógica de la Argentina desapareció. En ese camino, acá me dicen, digamos, la Argentina es la que hunde a la propia Argentina. Nosotros venimos escuchando, yo ahora en el último tiempo veo muchos economistas que no se atrevían a decir algunas cosas que hoy están diciendo sobre la curva que fue cambiando en el proceso del gobierno de Macri, tarde, mal, a destiempo, todas esas discusiones. Y todos vuelven a hacer un planteo del cual nadie se hace cargo. En la Argentina abrieron más casinos para que todos vayan a timbiar, y ahora se ponen a llorar porque nadie hizo una inversión valorable para poder salir de este pozo. Pero no sé quién esperan que haga la inversión. Bueno, mira, ahí tenés varias cosas. La primera cuestión es que este carácter cíclico no solamente afecta a la economía, sino afecta a las ideas. Porque ahora, como vos bien decís, hay muchos que no se animaban a decir estas cosas, pero ahora lo que tenemos es un revival de la defensa del intervencionismo estatal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los empresarios están viendo que la crisis se lleva puesta a sus propios empresarios. Entonces los que ayer eran liberales y criticaban por derecha a Macri diciendo tiene que liberar más, tiene que ir más a fondo, etc., ahora son intervencionistas, están esperando que venga alguien a rescatar de su capital. Y mirá qué curioso, yo lo posteé en mi página de Facebook, pero mirá qué curioso, encuentro hoy en El Cronista Comercial un artículo que virtualmente reproduce una columna mía de estas que hacemos todos los lunes. Ahora hay gente que se acuerda de que es necesario concentrar el capital y producir una escala más amplia. Ahora están esperando, ahora quieren socializar las pérdidas. Es lógico, pero escúchame, ahora se acuerdan de que es necesario exportar y salir al mercado mundial. Sí. Ahora se acuerdan de que Chile no es un ejemplo liberal, porque si vos te pones a bucear qué es Chile, como hemos dicho acá, Chile no es más que cobre, y el cobre en Chile es estatal. Ahora se acuerdan de pensar que hay experiencias de países que sin una política liberal, sino más bien lo contrario, han logrado insertarse en el mercado mundial y lograr una alta productividad como Corea del Sur. Los mismos ejemplos que hemos usado aquí. Bueno, ahora algunos destacan algunas decisiones de Macri para poder exportar, por ejemplo. Es que el problema es que vos fíjate con qué es lo que están esperando. En este mismo artículo se examinaba las promesas y lo que se espera con Fernández. Eduardo, te perdimos. ¿Lo perdimos? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Eduardo Sartelli. Se genera bastante pasión del otro lado, los veo a todos muy activos preguntando y demás. Se hace imposible a veces colocar alguna de las preguntas que nos hacen. Yo voy tratando a través de algún análisis ubicar parte de lo que plantean, de lo que analizan, como para sumarlo al análisis que viene haciendo Eduardo Sartelli. ¿Estás ahí, Eduardo? A ver.
Sí, acá estamos. Has vuelto. Decíamos, ahora algunos señalan como positivo algunas de las decisiones de Macri para que la Argentina exporte, en algunos casos mal, a los ponchazos. Veníamos del aplauso a la exportación de limones, de no sé cuánto hacía que la Argentina no podía exportar, meter el producto, y era como una risotada esto, ¿no? Bueno, mirá lo que van a festejar, que la Argentina puede exportar limones. Creo que a Estados Unidos, Bueno, fue parte en algún momento. Si vos te pones a pensar, y estábamos hablando de esto, de qué es lo que promete Fernández, toda la apuesta de Fernández está puesta en vaca muerta. Es decir, está puesta a ver si despegamos algo con esto. Sí. Es decir, otra fuente de renta. ¿Y eso qué va a hacer? Como ya lo dijimos más de una vez, si eso tiene éxito, le va a dar un poco de aire al mercado interno. Punto. Pero eso nos lleva a ¿qué? Nos lleva a Frondizi. ¿Cuál fue la clave del gobierno de Frondizi? El darse cuenta que había que darle un poco de aire al mercado interno por la vía de lograr producir acá algo que liberara un poco el balance de pago y por lo tanto que no tuvieras que gastar tantos dólares para comprar algo que podías producir acá, el famoso autoabastecimiento petrolero. Sí. Ahora, vivimos en la misma, vos te das cuenta que la cuestión es la misma. Vamos tratando de engancharnos a cualquier cosa que nos permita reproducir esta estructura tal cual está. Y como le criticamos a Macri, el problema del macrismo no es que no entiende esto. El problema del macrismo no es que incluso no atacó este punto. El problema del macrismo es su carácter limitado. Es decir, de que cree que va a lograr competitividad mundial mediante inversiones del Estado en infraestructura y dejando a la libre iniciativa de los capitales individuales el encontrar nichos de producción industrial que te permitan salir al exterior. Eso no existe en la Argentina, porque la magnitud de las inversiones que hay que hacer es enorme, y porque hay que planificar el conjunto de la economía. Ahora, vos fíjate cómo ahora lo que nosotros hemos dicho como el programa socialista para la Argentina empieza a emerger solo. Es decir, empieza a emerger en el sentido de esto tiene que elevarse de nivel, tiene que planificarse, tiene que organizarse, hay que tener una política industrial, hay que tener una política que te permita insertarte en el mercado mundial con una productividad elevada. Vos reiterás. Fíjate cómo la crisis va poniendo sobre la mesa. Una y otra vez decís que la Argentina realmente puede ser competitiva con el sector agropecuario, pero no hay nadie que decida industrializar realmente de manera profunda, así como se genera esa posibilidad concreta a nivel exportación. Nadie que decida ponerse al frente de la producción. O sea, parece como que todos se miran de costado y de alguna manera, hoy charlábamos con un economista, ¿no? Es muy difícil hacer campaña diciéndole a la gente, miren, ¿saben qué? Hay que reconvertirse. Hay que reconvertir porque en esta historia... Mira, yo ayer... voy a decir algo de casualidad, me viene ahora a la cabeza. Ayer miraba un cuchillo en mi casa. Me encantaría saber cuántos tienen en su casa un cuchillo Tramontina. ¿Dónde se hacen los cuchillos Tramontina? O sea, en el país del acero, nosotros compramos los cuchillos a Brasil. Y no hoy, no ahora con la importación abierta por el nefasto gobierno de Mauricio Macri. Desde hace mucho tiempo, por calidad, por precio, por distintas cuestiones, todos en la casa tienen un cuchillo Tramontina. Yo creo que podemos dar ejemplo es una cuestión patético, si vos querés. Irracional, es una cuestión irracional, pero no nos ponemos a pensar. Pero podemos dar ejemplos más patéticos. Podemos dar ejemplos más patéticos. ¿A quién le compras los zapatos vos? Hechos con cuero argentino. Del país de las vacas, donde sobra vaca, porque alguien te podría decir, bueno, acero, está bien, lo que vos quieras. Pero en el país de las vacas, los zapatos se compran en el extranjero. Entonces, hay un punto importante. Entonces, ¿por qué no podés exportar zapatos argentinos? No podés exportar zapatos argentinos porque para que la industria del zapato exista, necesitas una industria a gran escala, no millones de zapaterías chiquititas. Y además necesitas una industria química que la respalde, porque el cuero hay que tratarlo. Necesitas curtiembres, y necesitas a toda esa industria, una industria de
del diseño y la diagramación, y necesitas ganar escala, necesitas un montón de cosas que ningún empresario privado particular puede hacer, porque un empresario, incluso te digo, con la mejor buena voluntad, puede intentar hacerlo, pero hay un montón de externalidades, o sea, cosas que están fuera de su empresa, claro, y no puede modificar. Y por lo tanto, como no puede modificar, va a operar en la escala en que puede operar, y se acabó. Mira, acá frente a casa hay una fábrica chica, relativamente chica, que hace cosas, bueno, no viene de caso, pero no quiero chavarla, pero cuyo dueño, que yo conozco desde que me mudé al barrio, todos los años se renueva la 4x4. Pero, a ver, esa plata no la podés usar para reinvertir y salir de la fabriquita esa que tenés ahí, y no. Entonces, ¿en qué se gasta esa plata? Se gasta en eso, en 4x4 nueva, o sea, en cosas que no tienen importancia, porque no hay cómo reinvertir. Esas son las famosas 4x4 del campo. Es decir, la burguesía en la Argentina gana plata, no puede aspirar a escalas mayores y por lo tanto gasta la plata en cualquier cosa. Compra departamento para la familia en las ciudades, eso hace todo chacarero. Compran para hacer gastos de consumo personal en vez de pensar en la reproducción ampliada de su capital. En consecuencia, con esa gente vos no vas a ir a ningún lado, porque esa gente no puede hacerlo, fíjate, ni siquiera aunque quiera. Fíjate, para eso hace falta un planificador central, claro, sí, hace falta una planificación general de toda la economía, y que sea capaz de decir, esto no, y esto sí. Y cuando vos decís esto no, hay miles que se quedan sin trabajo. Bueno, tenés que tener una solución para eso. Ese punto es clave, porque en algún momento hubo un señalamiento a María Eugenia Vidal cuando dijo, y bueno, algunas pymes no sirven. Y claro, el problema es que hacia dónde la llevas. No solamente hacia dónde la llevas, sino qué haces con esos resultados. Y el problema de los capitalistas en general, te diría del macrismo en particular, es que de ese segundo aspecto, como dijo la Cursa anoche, de la sala del comedor, donde la gente come, el macrismo no presta mucha atención. ¿Por qué no presta mucha atención? Porque en general los capitalistas no prestan atención. Acá hay una reconversión industrial y va a quedar gente en la calle, y que se las arregle, y esa gente va a resistir. Ahora, si vos planificás el conjunto de la economía, y eso significa que planificás también dónde va a parar esa gente y qué es lo que va a hacer, de modo tal de que la transición sea repartida entre todos y por lo tanto sea lo menos dolorosa posible, y que además eso se vea como un resultado de la propia acción de la gente. Hemos llegado a acordar que vamos a hacer esto. Esto lo vamos a hacer entre todos. Esto va a dar resultado para todos. Ahora, eso significa que no puede ser que ahora que viene la crisis, la planificación es la planificación de la miseria de la clase obrera y el salvataje es el salvataje de los empresarios. Ahora, eso va a suceder, digamos, fatalmente porque vivimos en una sociedad capitalista. Pero cuando yo digo que esto, que es el corazón del problema argentino, solo lo resuelve una revolución socialista, no estoy diciendo en serio, no estoy diciendo algo utópico. Utópico es creer que yendo para el mismo lado y haciendo la misma cosa, vamos a terminar en un lugar distinto, con una situación distinta. Eso es una tontería. Acá me dicen, para hacer zapatos y tramontinas se necesitan sueldos miserables. No necesariamente. Primero porque yo no sé si quiero hacer zapatos, y no sé si quiero hacer tramontinas, pero sí sé que quiero hacer productos de tecnología compleja. ¿Por qué? Porque si yo voy a ocupar un lugar en el mercado mundial, no quiero ocupar cualquiera. Si yo ocupo un lugar en el mercado mundial de esos lugares que pagan sueldos miserables, entonces no me sirve, porque en realidad lo que estoy produciendo es miseria. Ahora, si ocupo un lugar de alta tecnología, si ya es difícil entrar en un sector de baja tecnología, con bajos costos de mano de obra, una mano de obra como la Argentina, que la gente, cuando yo digo esto, cree que estoy diciendo pavada o que estoy mintiendo, pero la mano de obra argentina es cara. La mano de obra argentina en términos de dólar incluso hoy es cara. Entonces vos no vas a competir con China nunca, no vas a competir con ningún país que utilice mano de obra barata, porque no competís ni con Brasil en ese punto, ni con México. Entonces vos tenés que aspirar ¿a qué? Y tenés que aspirar a los recursos históricos de la Argentina, que todavía de esos recursos históricos la Argentina vive. 1, el campo. 2,
un determinado nivel de cultura que tarda décadas en desaparecer y que la Argentina ha construido desde Sarmiento por lo menos hasta Perón. Un nivel educativo general, una base general de cultura que tiene que ver con la cultura industrial, con la cultura del trabajo, con la cultura con la cultura del hacer cosas, del moverse en el mundo. Todo eso está en la cabeza de todo argentino, aunque más no sea por ósmosis. Obviamente se va degradando. ¿Por qué se va degradando? Porque la Argentina deja de actuar de esa manera, deja de crecer como sociedad. Y en algún momento el argentino va a ser como un haitiano, alguien que no vio nunca una máquina. Entonces, si esto sigue así, vamos a terminar así. Ahora, todavía tenemos ese capital previo acumulado. Entonces, es difícil pensar, es imposible pensar que una educación masiva en la Argentina, al servicio de una apuesta estratégica a líneas de producción de alta complejidad, no puedan colocar a la Argentina en los renglones de complejidad de capital al estilo Corea del Sur. No es imposible, si lo hizo Corea del Sur. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Que tenemos alguna anomalía genética, sería ridículo, porque si hay algo que los argentinos tienen es una variabilidad genética enorme, porque acá cada un argentino de cada pueblo un paisano. Pero además, a ver, existe INVAP, que exporta centrales nucleares. ¿Cómo no vamos a poder hacer eso? Ahora, para eso, para que podamos seleccionar 3 o 4 grandes ramas de la producción, para ingresar a la gran producción de gran complejidad técnica y por lo tanto donde la mano de obra es necesariamente cara, nosotros tenemos que planificar toda la economía y dejar de regalarle plata a esta burguesía parásita que es la que se come el país. Esta gente es la que se come el país. Los que se comen el país son todos los que salen ahora a insultar a Macri porque Macri no les hizo el sueño que ellos pretenden. Y ahora saltan a que Macri les rescate sus empresas. Y como Macri no tiene con qué rescatarse ni a sí mismo, entonces ahora actúan al modo golpista, es decir, que venga Fernández ni bien pueda. ¿Entendés? Entonces, es esta gente la que es el obstáculo de la solución argentina. Y si el grueso de los argentinos no entendemos esto, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a una crisis estilo 2001. La realidad nos va a empobrecer a todos, en algún momento vamos a tocar fondo, va a entrar un poco de plata de soja, va a entrar un poco de vaca muerta, y el mercado interno va a volver a crecer un poco, va a haber un poco más de ocupación, y entonces ahí tendremos un nuevo Néstor. Pero eso ya lo vimos. Eso fue el plan austral, que duró lo que un suspiro. Eso fue la convertibilidad, que duró 5 años. Eso fue el yuyo de Néstor y Cristina, que duró 5 o 6 años, o sea, del 2003 al 2009, 2010, más no duró. Y en el medio, más endeudado, más quiebra, más default. Bueno, todo se repite. Como yo siempre digo, en este país nunca pasa nada y pasa de todo. Porque si uno se pone en el día a día de lo que ha pasado en apenas un par de semanas que terminaron las PASO, bueno, hemos pasado de un tipo que tenía posibilidad de reelegirse como presidente a alguien que no sabe cómo hacer para llegar a la elección donde probablemente se determine que gana el presidente, no digamos al final de su mandato. Entonces, estamos en una situación en la cual aparentemente cambió el mundo, y sin embargo, cuando vos lo ves en el mediano plazo, en el largo plazo, no cambió nada, la Argentina sigue haciendo lo mismo, sigue entrando en este tipo de crisis, y sigue saliendo de la misma manera, y cada vez estamos peor. Entonces, si nosotros no entramos ahora nos comemos el verso que viene Alberto, bueno, puede ser que Alberto tenga suerte, no es imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a Macri se le pudre todo, es culpa de él, es culpa de su política, es culpa de sus intenciones, o como dice Cristina, es culpa de que él es mala persona. Mira hasta dónde hemos llegado. Es simplemente que es mala persona, que es mal tipo, como si ella fuera gran cosa. Ahora, si en vez de ver esas tonterías, digámoslo por una radio, nos daríamos cuenta de que si Alberto Fernández tiene suerte, es simplemente suerte, como la tuvo Néstor, llegó y empezó a crecer la soja. Por ahí tiene suerte Alberto y empieza a crecer la soja el año que viene, dudosamente, porque hay cambios ya en el mercado mundial de los productos agropecuarios que determinan un movimiento de largo plazo de una tendencia de estancamiento de los precios agropecuarios, cuando no a su caída. Pero por ahí se le da vaca muerta y por ahí eso lo ayuda.
Bueno, con una ayudita de los amigos, por ahí Alberto logra estabilizar esto, y en agosto del año que viene estamos hablando del nuevo Néstor. O tal vez le va peor todavía que Mauricio, porque Mauricio le va a dejar una bomba, porque por más que estalle esto, si no termina de estallar ahora, le va a dejar un balurdo tan o más grande que el que él recibió. Con lo cual no sería extraño que a marzo del año que viene tengamos a Cristina presidenta. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo lo va a leer la historia? Lo va a leer como Cristina llegó y puso el país en orden. Pero el problema de la Argentina sigue siendo el mismo. No va a cambiar por esto. Porque la Argentina es un capitalismo chico, con un solo sector competitivo que no puede sostener el conjunto de la economía, y además es un país que carece de competitividad internacional. Por lo tanto, o llueve soja, renta de algún lado, o nos endeudamos, o este país se va a los caños. Ahora estamos en la fase de los caños. Eduardo, que tengas buena semana, nos reencontramos la próxima. Un abrazo para todos. Dale, chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como cada lunes, comenzando esta semana con un análisis sobre la situación cotidiana, porque en definitiva se transformó en esto, ¿no? El análisis de lo que pasa en base a un análisis más profundo que viene de mucho tiempo, desde el momento en el que arrancamos esta columna, despidiéndonos de la Argentina que nos hicieron creer que somos, para ver si somos capaces de construir otra Argentina, otra manera, otra relación, otra estructura social y económica. Así estamos, entre dos tierras.